Muy buenos días, muchísimas gracias a COFAS por la convocatoria. Un enorme gusto compartir el panel con Juan Carlos. Espero quedar esta noche igual de ronco después de ir a la cancha. Estamos agrandados, ¿no? Después de ayer. Bueno, estamos frente a un rompecabezas. Y creo que mi principal contribución a esta jornada es intentar por lo menos definir cuáles son los componentes de este rompecabezas. Te comentaba recién a Juan Carlos que antes de... Esto es curioso, ¿no? Porque los politólogos tenemos un problema, y es que estudiamos algo que se llama ciencia política. Ustedes saben que si ustedes van a una universidad y la carrera se llama ciencia algo, no es ciencia. Si fuera ciencia, nos llamaría ciencia. Los físicos no son ciencias, son físicos, los químicos son químicos. Los politólogos, como no tenemos ciencia, le ponemos ciencia política, ¿no? Bueno, esas son las restricciones que tenemos. ¿Por qué? Porque es una disciplina que se está construyendo todavía, tiene bases empíricas, metodológicas o teóricas bastante endebles, copiamos cosas de lo demás. Entonces, últimamente hay dos vertientes muy interesantes que contribuyen a entender un poquito mejor los fenómenos políticos. Una tiene que ver con teorías de comportamiento, las organizaciones, etc. Que la verdad que abren un panorama brillante. El otro tiene que ver con las neurociencias. Porque resulta que hoy podemos ya no preguntar a la gente lo que piensa o estudiar el comportamiento del pasado, sino generar estímulos y entender cómo reacciona el cerebro. Entonces la cosa es mucho más divertida, porque no me importa lo que la gente me dice. Por ejemplo, en un cuestionario yo le pongo estímulos visuales y mido la reacción del cerebro y sé lo que piensa, tiene confianza, miedo, alegría. Pues ¿por qué les cuento esto? Porque estoy haciendo algunas cosas de ambas teorías, ¿no? Cosas de comportamiento y cosas vinculadas a la neurociencia. De lo segundo todavía no tengo conclusiones, así que el próximo año, si me invitan, se los cuento. Este año sí puedo contarles cosas que he hecho desde el punto de vista de la teoría organizacional, buscando respuestas al rompecabezas argentino. Bueno, hay un síndrome que es muy interesante, y es el que ocurre cuando hay grupos muy exitosos que asumen nuevos desafíos. Grupos de gente que tienen una reputación impecable, se ven a sí mismos como... se respetan entre sí, tienen un líder, tienen una misión, creen que están haciendo lo correcto y que van a tener éxito porque hasta ese punto tuvieron éxito en todo lo que emprendieron. ¿Cuál es el desafío que enfrentan ellos? Desprenderse de los métodos que los llevaron hasta ese éxito y entender que el desafío tal vez no puede ser enfrentado con los mismos principios o con los mismos supuestos que los llevaron hasta allí. Es el problema que, por ejemplo, enfrentan los escaladores. ¿Algunos de ustedes escaló alguna vez? Bueno. Escalar implica entender los desafíos que te presenta el terreno. Fundamentalmente, no podés encarar la última etapa cuando estás más cansado o tenés hielo para llegar a la cumbre con el mismo instrumental y con las mismas técnicas que te llevaron hasta allí. Es un terreno mucho más peligroso, es hielo, te puede caer. Un accidente allí puede ser definitivo. Entonces, si no te cambias los zapatos, si no te alivias un poco la carga, no puedes subir, es lo más empinado. Ahora, es muy difícil cambiar el equipo o adaptar tu método al terreno cuando uno viene embalado y cree que sabe hacer las cosas, porque hasta ese momento lo hiciste muy bien. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque hay veces que uno ve situaciones de empecinamiento terapéutico aplicar las mismas soluciones a determinados problemas, aunque es evidente que eso no está funcionando. Y en vez de modificar esa terapia, preguntarse si uno no se está equivocando, uno persiste en el error, porque percibe que el costo de reconocer eso es muy alto. Es muy alto para uno, es muy alto para la gente que ha confiado en uno. Se rompen vínculos, a veces que son no solamente laborales, sino afectivos. Le tengo que decir a fulano que basta. ¿Cómo hago si me acompañó en los últimos X años? Bueno, acuérdense de esto porque es uno de los elementos, me parece, que tal vez nos explique qué está pasando ahora.
a pesar de que el gobierno no logra los resultados que se ha propuesto en muchos aspectos en particular, pero no solo en materia de política económica, continúa con su modelo original, que tiene una particularidad, y por eso me meto sin la parte bien política. El gobierno transformó el cómo en un qué. El gobierno transformó el cómo en un qué. Ustedes hablan con los funcionarios, la respuesta es no, tenemos un programa gradual. Bueno, a ver, ¿qué es hacer las cosas gradualmente? Es un método. No es lo que uno hace, sino cómo lo hace. Tenés colesterol alto, vas al médico, ¿qué te dice? Cambiar los hábitos, hacer más gimnasia, tener que descansar, tenés estrés, cuidado, estas condiciones. Si tenés mucho colesterol, te dice internate, shock. Tenés algo manejable, tenés tiempo para cambiar comportamientos. El qué es bajar el colesterol, el cómo es shock o gradualismo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Tiene una agenda focalizada o tiene una agenda difusa? Discutamos los qué, no los cómo. Y ahí empiezan algunas contradicciones. Hasta el 28 de diciembre había algunas decisiones, a partir del 28 de diciembre hubo otras que se comunicaron de forma por lo menos cuestionable. De hecho, y entro a parte de este rompecabezas, una de las paradojas, en mi opinión, más interesantes, aunque no nuevas, pero interesantes, también de este gobierno, es que tiene credenciales promarcados. Nadie puede dudar que efectivamente es un gobierno que cree en los mecanismos de mercado. El presidente es un empresario, está rodeado de gente que vive en el sector privado. Sin embargo, tienen enormes problemas para transmitir su visión, para comunicar fundamentalmente al sector privado. ¿Cómo puede ser que el gobierno no pueda comunicar lo que está haciendo y logre lazos de confianza y influenciar comportamientos en los sectores a los cuales supuestamente dirige sus políticas? No es que es un gobierno de ricos y para ricos. Bueno, lo primero puede ser cierto, lo segundo parece que no, o por lo menos no lo suficiente, porque el sector privado no reacciona como el gobierno espera. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, mañana se los contesto en la columna que publico en La Nación, la tienen que leer, está la respuesta de eso. Ahora déjenme meterme en el rompecabezas argentino, que tiene estas definiciones para comenzar a entender un poco el momento actual. Estamos en una meseta donde predomina la incertidumbre respecto de cómo va a reaccionar el gobierno más allá del lío tarifario, que es una batalla que el presidente cree que tiene que dar, que es el momento de invertir el capital político que acumuló en estos 30 meses, que expresa la cuestión tarifaria, un montón de distorsiones típicas de la Argentina, el populismo, la sensación de que el otro tiene que pagar lo que uno consume. Sobre todo, sintetiza todo eso. Entonces es el momento de pelearla. Por eso el presidente se ha puesto personalmente al frente de esta batalla que todavía no terminó. Hay también dudas y hay algo de resignación, precisamente en el famoso círculo rojo, que nunca miró, la verdad, al presidente y a sus colaboradores con absoluta confianza, y esa confianza, que siempre fue condicional, vamos a ver, esperamos y vemos, se ha ido degradando últimamente, ¿no? Porque hay dudas sobre la efectividad del programa de estabilización, porque, bueno, ya hay evidencia de que el objetivo primordial del gobierno es la elección del año próximo. Supuestamente este era un año par, un año de gestión, no hay elecciones en el horizonte, y el propio gobierno dijo, por lo de diciembre ya me alcanza, ahora tengo que esperar que la cosa se ordene, y camino a la elección, no me pidas ahora nada, porque el costo de realmente implementar las políticas que vos querés, vos y tus clientes quieren, ahora es mucho mayor que el que voy a tener que pagar dentro de 2 años. Cuando gane la elección voy a tener la Cámara de Diputados con mayoría propia, ya sin Monzó, pero con mayoría propia, en el Senado 7, 8 senadores más, por ahí 3 o 4 gobernaciones.
Todavía hasta 1000 intendentes. El equilibrio de poder va a ser tal que lo que el país hoy lo toca hacer dentro de 2 años. Ahora hay que básicamente hacer la plancha. Esa es la hipótesis. Entonces el electoralismo condiciona la agenda de política pública. Más aún, hay un problema también organizacional en la lógica de distribución de poder en un presidente que es hiperpresidencialista, gobierna él, el jefe de gabinete, los 2 vicejefes, los ministros hoy, no es nada personal, todo lo contrario, pero son como una especie de subsecretario de hace un tiempo, ¿no? Está muy fragmentado el poder y ninguno tiene mucho alcance. La distancia entre el corazón del poder ejecutivo y los ministros es enorme. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Quién es el jefe de campaña? No es personal esto, es organizacional. Estoy viendo la distribución de poder y de función. ¿Quién es el jefe de campaña? El jefe de gabinete. Acá hay un problema. Porque, ¿cuáles son los criterios que utiliza el presidente para evaluar performance? ¿Lo electoral o la gestión? No es lo mismo. ¿Estamos pensando en políticas públicas para ganar la elección o estamos pensando en políticas públicas para resolver una agenda complejísima que tiene la Argentina, que no es solamente el resultado de 12 años de populismo autoritario? Acá todavía están las consecuencias de la crisis del 2001 y, seamos francos, de una decadencia que ya lleva bastantes décadas. Ojalá fuera nada más que la bomba de tiempo y todo esto que se nos dijo, que es cierto, que había bomba de tiempo, pero acá hay problemas muchísimo más estructurales. El gobierno, creo yo, el presidente, evalúa a su jefe de gabinete en función de lo electoral. Ahí tenemos un problema. Entonces, esta idea de no me pidas ahora las reformas, las voy a hacer dentro de 2 años, me obliga a mí a preguntarme cuán transformacional es efectivamente este gobierno. Porque es cierto, llegaron, se percibían débiles, lo eran. 2015 ganaron en segunda vuelta por 2 puntos, la segunda vuelta de la historia argentina. Nunca habíamos tenido un presidente de balotaje. ¿Cómo funcionaba la presidencia con, por ejemplo, el Congreso en contra? Solamente 5 gobernaciones sobre 24, el control de la calle, los servicios de inteligencia, la justicia, etc. Bueno, la percepción de debilidad no era exagerada. Y ahí el argumento es: no me pidas resultados económicos de corto plazo, tengo que garantizar la gobernabilidad. Y en este país, ¿saben qué? Se gobierna con plata. Entonces, ¿por qué no bajó el déficit más rápido? ¿Por qué no bajó? Porque hace falta la plata para que la política funcione. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de que los intendentes, los gobernadores, los sindicalistas, todos ganaban cooperando con el gobierno. Entonces, ¿por qué no hubo pacto de gobernabilidad? Porque estaba el presupuesto, no hacía falta pacto de gobernabilidad. Hubo gobernabilidad sin pacto porque los recursos estaban para mantener los incentivos selectivos para generar comportamientos centrípetos. Cuando hay plata, se ordena. Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, no pidas resultados económicos acordes a las expectativas que el gobierno tenía en sí mismo si políticamente utilizase el presupuesto para garantizar la gobernabilidad. Esperamos hasta el 17. Bueno, te espera hasta el 17. Ganaron la elección. Fue una victoria realmente muy contundente. A la semana el presidente llama en el CCK a un acuerdo de gobernabilidad, política de Estado. Dije, bueno, ahora sí. Ahora vamos a la agenda transformacional. ¿Qué quedó de eso? En diciembre mandaron algunos proyectos, intentaron acuerdos minimalistas con gobernadores, y algunas cosas se aprobaron, otras no, la reforma laboral. Después de todos los líos de diciembre, de hecho, ni siquiera se animaron a convocar al Parlamento extraordinarias. Llega marzo, y entonces, claro, la pregunta ahora es: ¿por qué efectivamente no armaste un esquema por el cual, por ejemplo, la cuestión tarifaria hubiese formado parte de un acuerdo un poquitito más sólido? No te digo un acuerdo de gobernabilidad, no te gustan las grandes fotos, listo, pero algo que de alguna forma influyese en el comportamiento de los actores que ahora están protestando. Hay una parte de la Odisea que es buenísima, es la experiencia de Ulises cuando tiene que pasar esas islas donde estaban las sirenas, ¿se acuerdan?
Bueno, hay un filósofo noruego, John Elster, que escribió un libro que se llama Ulises y las sirenas, que es un libro sobre filosofía constitucional. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver Ulises con la filosofía constitucional? Algo muy sencillo. Los acuerdos sirven para algo muy básico. Cuando la cosa se pone complicada, hay una regla, hay un papel firmado. Y si el acuerdo es bueno, todo el mundo tiene la necesidad de cumplirlo, porque no cumplirlo tiene consecuencias muy significativas. En las constituciones, armás un papel, lo firmás, la gente la cumple, porque si no, viene la justicia y le dice, esto es inconstitucional, no lo puedes hacer, afuera. Es tarjeta roja, te sacan de la cancha. Ulises sabía que tenía que pasar por un momento crítico, donde todas las sirenas iban a gritar de tal modo que iba a quedar sordo, y la desesperación iba a hacer que él cambiara de rumbo. Entonces le pone tapones a todos los marineros y él saca el mástil. Así los ciudadanos, los marineros estaban tranquilos, pero él no iba a cambiar de rumbo. Eso es una constitución. Eso es un acuerdo. Atarte el mástil. Cuando la gente protesta, vos seguís. Bueno, les cuento esto porque es lo que está pasando ahora. El acuerdo con los gobernadores fue una cuestión minimalista, puntual, y los costos de incumplirlo eran cero. ¿Pero qué hicieron los gobernadores? ¿Bajaron ingresos brutos? Un par, porque son amigos, porque te quieren. ¿No? El resto lo subió. ¿Cuál es el costo de no subirlo? Ninguno. Bueno, lo subo. Entonces, acá hay una cuestión de método, porque saben que el costo de no hacer política, el costo de no hacer política está resultando demasiado caro. El costo de no negociar, de no hacer pactos, está generándole al propio presidente que desconfía de la política, se aburre con los políticos, y ¿saben qué? Tiene razón. Pero no tenés otra. Mucha gente cuando yo hago este argumento me dice, ¿pero cómo vas a pactar con el peronismo? Bueno, ¿con quién van a pactar? Cuando ustedes terminan una guerra, ¿qué tienen enfrente? A su enemigo. ¿Qué tienen que hacer? Pactar. ¿No? Ganan, pierden, hay que sentarse y negociar. Cuando uno firma un tratado de libre comercio, ¿qué hace? Bueno, pelea intereses. No porque el otro sea bueno, porque uno quiere vender cosas. Obviamente no pactás con el que piensa como vos, porque el que piensa como vos está al lado tuyo ya. Obviamente pactás en un terreno de confianza. Si ustedes, por ejemplo, revisan todos los esfuerzos para terminar la guerra de Irlanda del Norte, que fue una guerra sanguinaria, fue terrible, ¿no? Bueno, los primeros acuerdos siempre fracasan hasta que finalmente se logra algo que genera estos comportamientos centrípetos que yo les estoy contando. Bueno, el presidente prefirió un acuerdo mínimo, un camino de unilateralidad para reservarse espacio de maniobra en la toma de decisiones, y está pagando el costo político precisamente de eso, de gobernar con un formato hiperpresidencialista, similar al de Cristina, al de Menem, al de Alfonsín, a todos los presidentes anteriores. Acá no hubo cambio. Claro, no es un presidente populista en el sentido de pararse en el patio de las palmeras, hablarle al pueblo, ¿no? Y generar una cosa con los medios de comunicación como si estuviésemos frente realmente a un líder de características carismáticas. Él no hace eso. En el modelo populista clásico se desplazan las instituciones, la política, en el contacto directo entre el líder y las masas. Acá se reproduce eso de postergar la institución, postergar la política. Hay un contacto directo entre el presidente y los ciudadanos vía las redes sociales. Pero es lo mismo. Hay un desplazamiento de la política en función de un contacto directo que se supone es mejor. Porque la mediación de la política implica meterte en un laberinto. Que es cierto, pero la pregunta es: ¿qué sacás de ese contacto directo? ¿Acaso la gente está invirtiendo? ¿Acaso hay confianza en el peso? Desde el 28 de diciembre que hay, si no, compras de dólares cada vez más significativas. Ayer 1.400 millones, pero de diciembre a hoy más de 4.000. Está en el cronista un cuadrito que es espectacular. Bueno, entonces la gente vota cada 2 años y le votó al presidente su propuesta en octubre,
políticamente como ciudadanos, pero vota como consumidores y como inversores todos los días. Y el voto del día a día demuestra que acá hay un problema de confianza. Pero preguntás a Juan Carlos, que es el que sabe acá, ¿qué hace falta para que los políticos cambien sus supuestos, cambien el modelo antes de que sea demasiado tarde? Me dijo, acá en este país, en general reaccionan cuando es demasiado tarde. Faltan las alarmas tempranas, salir de tu zona de confort, generar un entorno más dialógico, más abierto, y escuchar al tipo que le dicen, ¿sabes qué? Ojo, puede ser que te estés equivocando. Estamos frente entonces a un sistema político que funciona mal. ¿Cuántas reformas políticas hemos tenido en estos últimos 30 meses? ¿Cuántos cambios de modificar de plano el funcionamiento de la política se han dado, se han planteado, se han discutido? Algunas cositas, para ser justos. Hay un intento de hacer la justicia más eficiente, el Plan Justicia 2020. Hay intentos también de modificar, quedaron en la nada, la forma de votación, no el sistema electoral, sino la forma de votación, tampoco avanzaron. Es cierto, hay ahora una ley de información pública, que es buenísima, pero es un instrumento, si ustedes quieren, chiquitito, importante, pero descontextualizado. Hay también una nueva oficina de presupuesto del Congreso. Dentro de 10, 15, 20 años tendremos ahí expertos que le van a decir al Ejecutivo, te estás desviando del presupuesto que votamos, cuidado, es lo que hace esa oficina de Estados Unidos. Sirve. Ahora, hubo un intento de mejorar el funcionamiento de un sistema político que por décadas siempre mostró esto, un gobierno fuerte y una posición débil. Bueno, ¿qué incentivo tiene el que está gobernando y maneja los recursos, casi discrecionalmente, de darle al otro capacidad de control? Ninguno. O estás en la oposición, que decís, la república funciona mal. Estás en el gobierno y ¿qué haces? Nada. Porque no hay una visión todavía de que este gobierno puede volver a ser oposición. Ven el horizonte electoral todavía demasiado despejado. Nadie, y es cierto, está capitalizando aún el desgaste o la fatiga que demuestra este gobierno. Por ahora. Pero como dice Rosendo, cuidado, un año y medio antes del 83, ¿quién era Alfonsín? Un año y medio antes del 89, ¿quién era Menem? Un año y medio antes del 2003, ¿quién era Kirchner? Un año y medio antes del 2015, ¿quién era Macri? Que cuidado, porque estos espacios vacíos, o aparentemente vacíos, o estas realidades que supuestamente, bueno, indican un horizonte despejado, en general nunca son como uno supone. Entonces, este desbalance, es cierto, el gobierno dice, cada vez que la oposición llegó fragmentada, con problemas de liderazgo, de candidatura sobre elección, gana el gobierno. 85, 91, 93, 95, 2005, 2007, 2011. Cada vez que la oposición, sin embargo, coordinó, aunque sea parcialmente, no en todos los distritos, o tuvo algún candidato competitivo que, bueno, generó algún tipo de lío, el gobierno sintió el impacto o hubo alternancia. 87, 89, 97, 99, sobre todo 2009 con de Narváez en la provincia, 2013 con Massa, 2015 con Macri. Pero acá lo que hay que mirar es cómo la oposición de alguna manera reacciona. Bueno, si tenían algunas dudas cómo iba a reaccionar, el gobierno, en una maniobra maravillosa, lo puso Barrio Nuevo al frente del PJ. Con dos tipos jóvenes y con mucho talento, y son amigos, te lo digo medio en joda, ¿no? Pero como Julio Barbo y Calixto Campolongo, que tiene experiencia, no hay ninguna duda, ¿no? Ahora, ¿pueden ellos realmente promover una renovación del partido? Bueno, lo quiero ver, ¿no? Entonces, acá tenemos un escenario histórico de fragilidad institucional, con incapacidad para lograr consensos duraderos, esto es de largo plazo. En una sociedad que es muy conflictiva, cualquiera tiene una uña encarnada, hace un piquete, literalmente. Entonces, el costo de hacer un piquete, ¿cuál es? Cero, fuera un piquete. Y con un entorno de profunda desconfianza entre los actores políticos, pero no de distintos partidos, al interior de los partidos, incluyendo al oficialismo. Descoordinación en asuntos básicos. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Todavía dice controlar la inflación. ¿Lo están logrando?
Hay una apuesta muy fuerte a la seguridad. Y es cierto que en algunas áreas, lucha contra el narcotráfico, los resultados han sido muy importantes, positivos, ¿no? En otras no tanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Cómo hace cualquier gobierno, no este, para mejorar la cuestión de la seguridad cuando el supuesto actor que debería ser la solución es el problema? Las policías provinciales. Entonces, ahí uno enfrenta dilemas típicos de la política pública. ¿Qué haces? Bueno, tenés que ir a poquito y, bueno, algunas cosas decís que no y otras mirás para otro lado, ¿no? Entonces uno elige, fíjense, esto es terrible, ¿no? Y no me refiero a una policía en particular, esto se estudió en la ciencia política. Encontrás una institución que está totalmente corrupta. No podés mandar a todos estos muchachos, como hacían los romanos cuando volvían los ejércitos, a cosechar a Sicilia, porque eso ya no sirve, no se puede hacer más, repartir tierras y que se vayan, ¿no? Tenés que lidiar con esa demografía. ¿Te cambiás el liderazgo? ¿Sirve para algo? No, si lo que pone venía de la institución. Después pagar lo suficiente, tampoco no tenés plata. Entonces, bueno, mira, esto no. Todo esto, pues ¿qué haces? Estás generando un estímulo para que se sigan con ciertas actividades ilegales, pero claro, como estas instituciones están acostumbradas a recaudar una serie de cantidad de cosas, ¿no? una cantidad de plata, y vos le sacás negocios que son en general los más redituables, ¿qué ocurre con los otros? Hay más, por el tiempo tienen que recaudar más o menos lo mismo, no van a ajustar ellos. ¿Por qué van a ajustar ellos? Entonces, aumenta la cantidad de delitos y cuál es la percepción de la gente, que hay más inseguridad, y ¿saben qué? Tiene razón. Ojo, yo no tengo una solución para esto, yo estoy describiendo el problema, ¿eh? La solución tiene otro precio, que si quieren después charlamos, ¿no? Entonces el presidente se aferra al gradualismo. Hay una dinámica de polarización que es bastante divertida, porque durante 2 años la verdad que la polarización con Cristina salió muy bien. El que encontró la naturaleza de este negocio gobernó más de 50 años, que fueron los hermanos Castro. Tenía a Estados Unidos enfrente, echaban la culpa de todo, bueno, justificaba las cosas más groseras. Funcionó, ¿no? Pero Cristina fue eso durante 2 años. Después de octubre se comprobó algo que ya era evidente antes, pero quedó ratificado, que es lo siguiente. Miren, 2009, ¿qué pasó con los Kirchner? Perdieron. 2013, 2015, 2017. De 5 elecciones perdiste 4. En el peronismo, donde la única ideología es ganar. Si fueran jugadores de béisbol, ya estarían fuera antes. 3 strikes, you're out, ¿no? Ahora tuvieron 4 afuera. Entonces, sin opositor, ¿qué haces? Tenés que inventar uno. Bueno, ahí apareció un tiempito la figura de Moyano, que duró una semana, no duró mucho más. Pero durante una semana Moyano fue Bin Laden, ¿no? Bueno, ya pasó eso, ¿no? Ahora tenemos a Barrio Nuevo, que no es Bin Laden, pero le ofrece al gobierno un espejo ideal en el cual reflejarse, ¿no? 2 elementos más. Acá hay una apuesta también casi religiosa a la obra pública, y yo hice ahí un ejercicio interesante, y es medir la diferencia del voto en los distritos con el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto en el Gran Buenos Aires, primera y tercera sección electoral, comparando el voto del 2017 octubre con el voto de 2015 octubre. No es una buena comparación porque son elecciones distintas, una presidencial, otra, pero es lo que puedo hacer. Insisto, esto no es ciencia, ¿no? Esto es lo que se puede hacer. Porque cuando miro esa diferencia de votos, ¿qué veo? Que en aquellos distritos donde hubo, por ejemplo, Metrobús, alguna inversión de obra pública, la diferencia a favor de Cambiemos fue significativa, 12%. ¿Qué quiere decir esto? Donde hay inversión de obra pública gana muchos votos Cambiemos en una demografía adversa. Ustedes hablan con los estrategas del oficialismo y ¿qué están diciendo? No, agárrate porque en La Matanza, Avellaneda, Almirante Brown, etcétera, no sé si vamos a ganar, pero vamos a sacar muchos más votos que en el 2015 y 2017. Y puede ser que tengan razón. Los subsidios siguen en los sectores más vulnerables. Acá hubo un anuncio, me parece muy importante, que tiene que ver sobre todo con política de desarrollo humano, que es la titularización de las viviendas populares o con problemas de derecho de propiedad, son casi todas. Esto responde a una teoría
que elaboró un pensador peruano brillante, Hernando de Soto, en un libro que se llama El otro sendero, por Sendero Luminoso. Él dijo, acá la revolución es volver a los pobres capitalistas, denle los títulos de propiedad y que puedan utilizar esto de colateral para sacar créditos y comprar máquinas, etc. Es un poquito, digamos, romántico, pero es cierto, y hay alguna investigación, que aquellos residentes que tienen título de propiedad de sus casas tienen mayor cuidado de la vivienda, los chicos les va mejor en la escuela. Hay un paper que publicó el rector de la ITELA, Ernesto Sarodowski, con Sebastián Galliani, quien hasta hace poco era el viceministro, que prueban eso con un experimento que hicieron en Bernal, donde en la época del gobierno militar distribuyeron algunas tierras con título de propiedad, y es increíble la diferencia entre ese barrio y los que estaban alrededor. De hecho, el Economist sacó una nota al respecto. O sea, es como todo, es una evidencia muy acotada, pero puede ser que funcione. Y esto tiene que ver con la idea de darle autonomía a gente que hasta ahora estuvo sujeta a mecanismos de manipulación, clientelismo, los punteos, etc. Eso es una reforma en serio, ¿eh? Entonces, estas son las prioridades del gobierno. El gobierno se siente que hace el bien. El gobierno siente que hace el bien, que está focalizando el gasto público en los más vulnerables, que le hace pagar a los sectores medios y medios altos las correcciones, las distorsiones más fuertes, por ejemplo, pero no solo en materia tarifaria. Entonces, ¿qué veo ahora? ¿No? Y voy terminando con esto. Entonces veo que a partir de octubre ratifica el gobierno sus credenciales de primera fuerza a nivel nacional, con chance de proyectarse, la verdad, de cara al próximo proceso electoral, con muchas posibilidades realmente de incrementar su poder. Es un partido que está en todos los distritos, que puede ganar, por ejemplo, en Santa Cruz con Eduardo Costas, podría ganar incluso en Tierra del Fuego, puede ganar en La Rioja, puede ganar en Córdoba, que es la única provincia grande que no está todavía en manos del peronismo. Santa Fe está en manos del socialismo. Puede ganar hasta en Salta, porque el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, que fue candidato a vice de Massa, ¿se acuerdan? El de Barbita. Bueno, todos tienen barbita, todos los copian al profesor, que siempre tuvo barba. Bueno, Gustavo Sáenz era de Massa, se pasó a Cambiemos, está fragmentado el peronismo en Salta, por eso perdió Urtubey, y puede ganar, imagínense, Cambiemos ganando Salta. Acá hay provincias que siempre fueron peronistas, Jujuy, que las de Cambiemos, y que ahora puede cambiar de denominación, sería realmente un shock. Córdoba y Salta son las dos provincias todavía importantes, justo con Tucumán, en materia me refiero poblacional, ¿no?, que siguen en manos del peronismo. Es la ruta 9. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa si por lo menos dos de esas tres pasan a manos del oficialismo? Una derrota terrible para el peronismo, y puede ocurrir. Entonces están optimistas. Ahora, ya en diciembre el momentum de la efervescencia electoral se disipó totalmente, muy rápido, duró 2 meses, menos. Ahora estamos en un contexto en el cual aparecen síntomas evidentes de fatiga, con algunos focos de protestas, sobre todo del electorado núcleo de Cambiemos. Lo voy a publicar la semana que viene en El Cronista, la encuesta de Cotarecio. Pierde el gobierno apoyo, sobre todo en los segmentos de clase media y media alta, que fueron vitales, no para el triunfo de 2017 y de 2015, fueron vitales en toda la carrera de Macri, por ejemplo en la capital federal. Ojo, el gobierno dice, ¿a qué van a votar? Si no hay nadie por derecha. Por ahora, ¿qué pasa si aparece no digo por él, pero tómenme el modelo, ¿no?, un López Murphy, que le saca 5 o 6 puntos a Macri en la primera vuelta en octubre del año próximo? Macri ya no logra el umbral entonces del 40% más 10, y vamos a una segunda vuelta donde ahí es Pato Gallareta, ¿no? Las condiciones cambian y el gobierno que asume es distinto, como más condicionado, si es que gana. Así que cuidado, que es un juego que puede derivar en consecuencias político-electorales significativas, de acuerdo a cómo reaccione el gobierno en esta etapa, que es crítica, de acá en adelante. Y bueno, también es cierto
que todavía la oposición está impotente, pero tiene, ojo con esto, una carta guardada, que yo no sé si es un as de espada, es un as de bastos, no es un as, es otra cosa, pero generaría un movimiento tectónico en el sistema político. Cuando no hay candidatos competitivos, como ocurrió en el 2011, es posible que la oposición se fragmente y se diluya. Puede pasar. Pero existe también la posibilidad, como ocurrió en las elecciones primarias en el Partido Republicano de Estados Unidos, que aparezca alguien por fuera del sistema, con características transformacionales, que niegue y se oponga a la oferta existente, en sus características o en su discurso, como fue el caso de Trump. No importa, sí importa como gobierna, pero piénselo en el momento en el cual él aparece como una alternativa. Era lo distinto. ¿Existe alguien que puede jugar ese rol hoy en el espacio de oposición? ¿Existe? Bueno, tengo buenas y malas noticias. Para los que son de oposición, existe. Es Marcelo Tinelli. Yo les aviso, si pasa yo les dije, si no pasa, pues simplemente... Yo les digo la cosa como son. Ustedes hablan con algunos actores políticos importantes del peronismo y te dicen, vamos a ocupar el espacio de oposición y venimos, ¿no?, con la carta ganadora al final del proceso, cuando el caballo del comisario esté cansado, tratando de subir la cumbre llena de hielo con zapatillas, ahí vamos a venir con un candidato distinto, que comunica bien, que es visto con cercanía. No tiene que saltar un charco. Él, con cercanía ya, digamos, comprobada, hace más de 20 años que está todas las noches en los livings de la casa de muchos argentinos, y puede generar algo que hoy la oposición no tiene, y es interés en un discurso o una propuesta diferenciadora respecto al oficialismo. Muchas gracias por la atención, un gusto estar esta mañana con ustedes. Voy a complementar lo que acabamos de escuchar con una brevísima consideración sobre la economía internacional y después la parte interna, centrándome en algo que ya fue sugerido, pero que lo quiero, digamos así, desarrollar. Y después tenemos la parte de preguntas. En la parte de economía internacional, una vez por trimestre los burócratas del Fondo Monetario hacen pronósticos macroeconómicos de los países miembros, son todos los países del mundo, y le entregan una carpetita muy prolija a la señora Lagarde, que es la directora gerenta. Lo acaban de hacer en este mes, y le dijeron, mire señora, si nadie toca nada, el PBI del mundo este año va a crecer 3,9% y el año que viene otro 3,9%. La señora Lagarde dijo, ¿cómo no? Se saca un pasaje de primera, está tomando sol en el Caribe. Dice, a ver si lo tropeamos esto. Este número, en 2008-2009 no era 3,9, era menos 2 y laburaban. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo puede estar al borde del abismo, puede estar, pero nadie toma decisiones en base a eso. En particular, hoy ningún líder político puede embalar al líder político de otro país que dice, te conviene ayudarme porque si no vos volás por el aire. En el medio de la crisis estaba el temor de contagio. Hoy, efectivamente, eso no ocurre. Lo cual quiere decir entonces que la noticia de la economía internacional hay que ponerla un poquito, digamos así, en contexto, ¿no? Ese es el contexto internacional. Pero vamos al plano interno, complementando todo lo que acabamos de hacer. Pero lo voy a decir de golpe, por si me infarto y ustedes se quedan sin esta información tan valiosa. Cuando uno observa la política económica, y esto englobo tanto al presidente de la Nación como a Cambiemos, como a la oposición, como a los argentinos, se da cuenta que no hay miedo. Y como no hay miedo, estamos todos en una gran joda. Alguien dice, macho, tenemos que salir al resto del mundo a endeudarnos en 30.000 millones de dólares este año, y el año que viene, el año que viene, el año que viene, el año que viene, y a nadie se le mueve un pelo. Eso es más o menos como si vos vas al médico, te toma la temperatura y te encuentras con 42 grados de temperatura, ¿entendés? No es joda. Pero el oficialismo dice, sí, Juan Carlitos, tenés razón. Y la oposición está en la joda en todos los países del mundo. ¿Te acuerdas? En 2016, cuando trabajamos en Animales Sueltos, yo me inmortalicé cuando dije, el que gana se jode, porque es importante tener más remedio que tener remedio. Entonces,
que la oposición diga 2 más 2 es el número que mejor te convenga, acá hay en cualquier lugar del mundo. No puedes esperar que la oposición política ponga en caja, desde el punto de vista del realismo, al oficialismo. Acá no hay miedo. Colegas míos que hacen los números dicen, mirá, sumamos el déficit de gobierno nacional, más la provincia, más las nacionales, más el juez fiscal, bla, 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 bla. Algunos dicen que es 8% del PBI, otros 9%, ¿cómo no? Y seguimos. ¿Cómo seguimos? ¿De qué estamos hablando? ¿Entienden? Cuando vos no tenés miedo, haces congresos, esperás para la semana que viene, ahora resulta que estamos esperando la elección de 2019 y después sí, ¿qué carajo? Después de la 2019 y la de 2021, y 2023, entonces, la historia, por favor lean historia, en lo posible por mis libros, si no por algún otro libro, la historia argentina dice, no tenemos ninguna capacidad de corrección anticipada, ninguna. Así como al nivel individual lo hacemos. Cuando mi hijo traía algún mango extra, producto de una changa, no salíamos a comer. Mi mamá agarraba esa guita y reponía bienes durables. Una sábana o jabones o cosas por el estilo. Entonces en mi casa siempre se comió. En las malas comíamos y en las buenas comíamos y reponíamos. Hay que ir a la facultad, ella tenía escuela primaria. Y en la empresa también lo haces, ¿o no? Vos le decís al gobierno, che, ¿por qué no guardás? Cuando tenía la soja, no, ¿por qué no guardás? No, siempre está el hospital de Trenquelauquen, que le falta casa, y siempre tenés el jubilado, la jubilada que por supuesto el marido la faja, toma 3 colectivos, siempre, ¿entienden? Entonces, tac. Y esta es la razón por la cual las crisis son tan severas en la Argentina. En todos los países del mundo fluctúa el PBI. Ahora, en otros países el PBI cae 1%, 2%, acá menos 8%. Y entonces cuando reactiva, más 9%, qué piola. Como decía el finado Guido Vitela, tenía una frase que me encantaba. Decía, hacemos lo mismo que los otros países, pero con mucho mayor entusiasmo. Entonces yo no hago pronósticos, yo me burlo de mis colegas los que hacen pronósticos, particularmente con decimales, que son unos guarangos totales, ¿no? Pero digo, si seguimos así chocamos, viejo. Y la historia de las crisis de deuda son prolongadas, duran una década, costosísimas, no es para andar jodiendo, pero estamos jodiendo. Lo digo así en latín, porque para que se entienda. Vamos rápidamente a 2 o 3 aspectos de la política económica, empezamos la parte de preguntas. Hay cosas que en la coyuntura están andando mejor. El nivel de actividad se recuperó, porque se recuperó el empleo, se recuperó y bajó la pobreza. No hay que hacer ni cuenta. La gente dice bajó la tasa de inflación. No bajó la tasa de inflación, solamente que el pizzero, cuando tiene más gente, necesita 2 mozos en vez de 1 y contrata blanco, negro, bien, baja línea. No hay ningún misterio en ese tipo de cosas. Por el otro lado, la tasa de inflación, y por el otro lado tenemos las cuentas externas, donde vos encontrás funcionarios que te dicen, no me preocupa la deuda. Bueno, a mí me preocupa que a vos no te preocupes. Yo esperaría de un ministro que me dijera, estamos siguiendo con atención este indicador que realmente era, no, porque Israel, porque Plutarco, cualquier pavada. Entonces yo digo, yo le hago una recomendación a mis amigos del gobierno y le digo, miren muchachos, no digan nada. Mi ejemplo es Grispan. Grispan, cuando era presidente del FED, un joven que entra al board, le dice, Mr. Sherman, le dice, acá me están invitando de los programas de televisión y las universidades, ¿cuál es la política comunicacional acá? Entonces dice, mira, pibe, si podés no hablas, si tenés que ir no hables y si tenés que hablar no digas nada. Es lo que hacía el tipo. Cuando el ministro Duhovne en España dice, tenemos muy pocas herramientas para bajar la inflación, pero tenemos una voluntad de hierro, es para decirle, Nico, no digas nada. Para decir eso, no digas nada. ¿Entiendes? Voy al tema de la tasa de inflación. Los argentinos tenemos tasa de inflación separada de la mundial desde la Segunda Guerra Mundial. 70 años. 10 programas antiinflacionarios. Todos los programas antiinflacionarios tienen 3 características. Todo de shock, el primer día funciona y ninguno es eterno. Si no tendríamos estabilidad de precios. Algunos duran pocos meses, otros 10 años. Entonces, ¿qué me dicen del gobierno? No ves, Juan Carlos, que esto no funciona. Esa es la mala lectura. La buena lectura es qué fue lo que pasó. Pero esto tiene que mamar. Es como cuando le digo, che, ustedes no tienen un solo ministro de Economía, este es un problema. No, porque cuando teníamos un solo ministro de Economía las cosas no funcionaban. Es la mala lectura. Es la mala lectura. Porque el problema que tiene este gobierno, además de todas las sustancias,
es que vos le planteas un problema y decís, ¿me puede decir quién de ustedes esta noche no duerme? Se miran. Obviamente, cuando vos tenés organizado de esta manera el Poder Ejecutivo, se miran, cosas por ahí. Voy al tema de la inflación. Para ir cerrando y empiezo la parte de preguntas. El gobierno dice, no, en mayo vas a ver, después en junio, después si no fuera por la verdurita. Cuando vos escuchás eso, vos tenés que decir, no tienen nada, punto, gracias. La inflación no está bajando, gracias. Tampoco está subiendo, gracias. Bueno, pero sigamos con 25, sí. Ahora la historia argentina, mírenlo, la historia argentina dice que todo un día se acelera y cuando se acelera perdiste. Porque dice, bueno, lo mantenemos en 25 durante 17 años, no sé qué maravilla, como si en el Ministerio de Economía del Banco Central tuviera una capacidad de control. Yo me acuerdo cuando publiqué un libro, me hicieron un reportaje y entonces yo dije, si la gente supiera cómo se hace la política económica, se suicidaría en masa. Hay una idealización de cómo se hace la política económica, hay un modelo macroeconométrico que está como es estimado, entonces vos le ponés dosis de los objetivos y salen los dosis de los instrumentos, unas pavadas total. La política económica práctica es una pulseada de pareceres, de la misma manera que si vos tenés un problema médico, vas con tu radiografía y se juntan 3 médicos y tienen también una pulseada de pareceres, no estoy diciendo al azar, ¿entienden? Pero de eso estamos hablando. Entonces cuando viene y digo, sintonía fina, tercer trimestre, digo, ¿de qué habla, muchachos? El tema de metas de inflación, me dicen que en Nueva Zelanda funciona. En Nueva Zelanda todo funciona. Y no saben bien por qué, porque todo tira para arriba. Entonces, es lo que en econometría se denomina colinearidad. Cuando el gobierno dice, el año pasado, está bien, la meta de inflación no va a ser 8,12 para 2018, va a ser 15. Yo dije, salieron de una maxi ridiculez a una ridiculez. Y la pretensión inicial fue que solo los aumentos salariales fueran 15 y todo lo demás nada. Una estupidez, los muchachos de la CGT dicen, ¿te querés sacar una foto? Pero cómo no, vení, sonriamos, 15 y abajo dice 15 más, sanguchito más el viernes más... Ya sabemos, ¿entienden? Muy bien. Entonces, moraleja, tenemos nivel de actividad, eso está funcionando, Dios sabe hasta cuándo, tasa de inflación, no hay nada, y después tener la parte externa realmente preocupante. Bueno, ¿cómo tomamos, la última para empezar a hablar, cómo tomamos decisión? Hagamos una distinción elemental entre negocio y empresa. ¿Qué es un negocio? Un negocio es, acá en la esquina hay un baldío, si lo compramos entre todos, nos quedamos, lo vendemos mañana al doble, repartimos y no nos vamos más. Es un negocio. Una empresa es un continuo. Supongo que vos viniste y es una empresa. Vos dejaste instrucciones. ¿Qué pasa si un tipo te quiere comprar, pagar, vender, no sé cuántas cosas más? Tenés el teléfono encendido y vas a volver a la tarde a seguir. ¿Entiendes? Vivimos en red, no tenemos ningún horizonte, llegamos así hasta acá y vamos a seguir. Cuando alguien dice, ayer vieron este éxito que hubo en la licitación. ¿Por qué? Porque los tipos que se presentaron vieron una oportunidad. O porque dice, si no me presento muero ya. Por la razón que sea. Pero estamos hablando de economía, ¿entienden, no? Seguridad jurídica, la voz. Basta con todo eso. Cambridge University, MIT, basta con todo eso. Vamos a hablar en serio, ¿entienden ustedes? El acto de inversión es un acto instrumental que tiene que tener sentido desde el punto de vista económico. Cuando viene un extranjero y me dice, y estoy pensando en venir acá, los felicito, ahora venga y descubra una oportunidad tan buena que se aprueba de los argentinos. Porque si para que usted venga me tengo que bajar los lienzos, no me queda nada. Es una tragedia que para que venga un gallego, es decir, para vos, sí, para vos, Moyano no te hace el otro, los tribunales, que y para los demás, que se jodan. Dramático. Entonces lo que tenemos son oportunidades específicas. Me dice, hay inversiones, siempre hay inversiones. Lo que no hay es un boom de inversión, lógicamente. ¿Por qué habría de verlo? ¿Entienden? Entonces, con esto cierro. Nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. A mí me gusta decirle a la gente, mire, saque un papel y escriba de qué cree que vamos a estar hablando dentro de 10 días. Y léalo dentro de 10 días, va a ver qué pobre que es su imaginación. Hace 2 semanas nos veníamos abajo, el aborto, ¿viste? ¡Ah! Ahora las tarifas, ¿de qué carajo vamos a estar hablando la semana que viene? No tengo la menor idea. ¿Entienden? En ese contexto nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. Todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta.
tomás decisiones, dale que va. Después tu contador te dice si estás ganando o perdiendo, después viene el INDEC y después vienen los historiadores económicos y dicen, mientras vos estabas perdiendo el tiempo con Sergio Berti y Juan Carlos de Pablo, no sé qué maravilla estaba ocurriendo, qué cosa penosa estaba ocurriendo. Eso es así. Algún día la cosa va a ser distinta, bueno, pero no puede ser parte de la estrategia. No es para suicidarse, no es para migrar, tampoco hay muchos lugares para migrar, porque el mundo también. Es para levantarse todos los días digamos, a luchar. Pregunta, por favor. A mí me hace preguntar por si uno nos convoca más a Juan Carlos Zenón. Vamos, rápido que nos pagan por pregunta, vamos. Ahí va, ahí va. Los candidatos en la elección del 2015 tenían 3 equipos económicos que coincidían en la política de ajuste, en la inversión de capital extranjero y en la posibilidad de un plan de desarrollo. Entonces acá estamos observando la insuficiencia de la inversión externa directa, la insuficiencia de un plan de desarrollo, sino medidas aisladas del sector, y el costo político del ajuste. ¿Cómo ven ustedes estas 3 variables de acá al 2019? Primero te cito a Bismarck sobre la primera parte. Bismarck tiene una frase que me encanta, dice, nunca se miente tanto como antes de una elección, durante una guerra o después de una cacería. No le doy ni 5 de pelota, ni 5 de pelota a lo que dice un equipo económico durante una campaña, cosas por el estilo, ¡pum! Segunda cosa, un discípulo mío, Henry Kissinger, no sé si lo sé. El tipo dice en el prólogo de las memorias, que son altamente recomendables, no hay nada más inocente que el periodo que va desde que ganás una elección hasta que empezás a trabajar. Cree que los otros son unos boludos, que esto se va a arreglar, ¿entendés? Y voy a poner un ejemplo, la lluvia de inversiones. ¿Cuál es la idea que estaba atrás de la lluvia de inversiones? La idea era la siguiente. Cuando el mundo se entere, ganó Mauricio Macri, sin saber qué va a hacer, se va a posicionar, porque así compra antes, es decir, más barato. Esa es la idea. Y uno dice, Argentina está barata, después de 12 años de acá, que te quisieron joder, no sé cuánto más, así que yo me compro este terreno y me siento, y vamos a ver qué pasa. No ocurrió, gracias. Dejáselo a los historiadores económicos, discutir ahora por qué no ocurrió, nada. No ocurrió, punto, como hecho autónomo. Entonces viene la inducción, la inversión inducida, ¿por qué? Por nivel de actividad, características, que yo cuento. Entonces, el litio, vamos, energía renovable, vamos, ahora estas, digamos, esta cosa de autopistas, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Saco el sombrero, porque ojo, que en la década del 90, gente hundió capital y los cagamos. Así que es una muestra de confianza, realmente hay que ver cómo funciona este PPP, o si en estos contratos hay, un banco mundial que juega de garante de esto. Porque después de la década del 90, al que hundió capital, lo jodiste, que vuelva otra vez, la verdad que... Hay una cuestión adicional ahí. Por favor, me analicen que estamos en el ajuste tarifario, que significa un costo político del ajuste. ¿Quién va a pagar el costo político del ajuste? ¿El gobierno o la oposición? Mi querido amigo, pará. Un tema muy importante. Pero pará, te cuento. Usted sabe historia económica más que muchos de nosotros. En el Gómez Morales, en el gobierno de Perón, hizo un costo político del ajuste que le costó parte del golpe del 55. Pero no, pará. Termina, basta. Sacar el micrófono. Sacar el micrófono, no es conferencia contra conferencia. Perdón, no voy a hacer. La interpretación política del golpe de Estado del 55 por bases económicas no tiene ningún fundamento. Gracias, te lo dejo. Ahora vuelvo sobre la primera cosa. Vuelvo al tema del susto. Voy a decir a la gente, no paguemos las tarifas. No voy a decir, che, la semana que viene te cortan la luz y no aparece nunca más la luz. Y cuando venga te vas a duchar frío y te vas a cagar de frío. Vos le decís así, te miran, como dicen, pero ¿dónde es Juan Carlito? Tu mamá cuando era chico te pegaba en vez de darte la teta. Te miran así, como si fueras un marciano.
Pero la de gente grande, es increíble la de gente grande que dice pelotudeces en la televisión, que yo no, como es un seguro público, habría que regalarlo. Y vos le decís, fenómeno, ahora me puede decir, mi ejemplo preferido siempre, la orquesta municipal que el domingo va a la Plaza del Pueblo a tocar. ¿A vos te parece que los músicos van a tocar por amor al arte? ¿Y el tipo que lleva el atril o cosas por el estilo? No. El tipo que escucha no paga, pero alguien paga. Se lo explico a los alumnos de la primera clase. Ahora, esto que es una cosa tan elemental viene con el tema del costo político. Porque, insisto, no hay miedo acá. Vos le decís, mirá que se va a cortar. No, vos sos neoliberal, por eso decís. Más preguntas. Sí, doctor, lo que quería preguntar para cualquiera de los dos. ¿Dónde estás? Acá. Ah, sí, dale. ¿Cuál hubiera sido a su criterio el plan para instrumentar, para nivelar, por decirlo así, las tarifas de los servicios? No sé, pero te cuento lo que en su momento intenté revisar otras experiencias, no en la Argentina, pero en otras partes, ¿no? Y salir de una circunstancia, tanta distorsión, porque había en algunos casos subsidio de casi el 80 o 85% del valor real. O sea, no es que había un poquito de distorsión, un poquito de subsidio. Siempre es complejísimo salir de los subsidios, pero cuando es semejante la distorsión es mucho más complejo, ¿no? Lo que no sirve es no avisar lo que vas a hacer, ¿no? Y el gobierno, la verdad que nunca tuvo la valentía de decirle a la gente que venía esto y había que prepararse. Que esto implicaba cambios en los comportamientos, en las asignaciones, por ejemplo, en la economía familiar, que había muchas pymes, o no tan pymes, que iban a tener un salto enorme en el costo de la energía. Hay muchísimas alertas en ese sentido, pero ustedes saben que hay negocios enteros que ya no pueden seguir funcionando por el costo de la energía. La anécdota mía es muy sencilla. A la vuelta de mi casa hay una barra, que yo paso siempre. Cerró porque llegó 7 veces el costo de la energía, el tipo no pudo pagar. Cerró, no vino más, ¿no? Bueno, de eso hay siempre todos los días. Entonces vos tenés que ayudar a la gente a tomar decisiones con tiempo, porque si no es una sorpresa. Ahora, el gobierno esto lo encaró mal desde el comienzo. Primero pensó que podía evitar hacer las audiencias públicas. ¿Se acuerdan? Bueno, eso atrasó casi un año todo el lío, porque la Corte terminó fallando con bastante razonabilidad diciéndole cumple el reglamento. Y esa audiencia pública que no sirven para nada, porque las audiencias públicas se discutieron un montón de cosas, no iba nadie. De hecho, estas cuotas, o van llamado aplanamiento, se discutieron en las audiencias públicas. Y nadie dio pelota. Más allá de eso, hace 3 semanas en Enargás también discutió esto. Le llevaron una propuesta al Ejecutivo, el Ejecutivo dijo no, tenemos que demostrar que acá hay que tener responsabilidad, hay que bajar el consumo, los precios van a aumentar las compras. En teoría digo, wow, estos están listos a ganar la pelea. Y regularon a los 2 segundos cuando vinieron los propios socios de la coalición a decir, che, hay una rebelión de la clase media, estamos generando nuestra propia 125. Y si nosotros no representamos el interés de los sectores medios, que son nuestra base de apoyo, lo va a hacer la oposición, le vamos a regalar electores. Entonces acá hubo, me parece, una forma muy simplista de encarar todo este problema. Cuando vi la experiencia comparada, vi situaciones bastante diversas, no hay una teoría de cómo hacer esto, siempre hay costos, pero es cierto que, por ejemplo, vi en México una actualización de algunas tarifas, no de todas, porque ellos siempre subsidian, por ejemplo, el combustible, pero sí las tarifas eléctricas, y la verdad que también generó mucho costo. Esto siempre va a tener un costo político. El tema es cómo lo vas socializando o lo vas de alguna manera, cómo le permitís a la gente ir adaptándose a las nuevas reglas, ¿no? ¿Dónde estás? El micrófono así. Espera. Estamos grabando para la BBC, por eso. Ahí llegó. El tema del dólar, ¿cómo lo pueden frenar? Hablemos un minuto del dólar. Primero, si los diarios de hoy tienen razón, lo que pasó ayer fue único. Único. ¿Qué quiere decir único? Que irrepetible. Quiere decir,
si los diarios tienen razón, y eso lo vamos a hacer en los próximos días. Porque lo que dicen es que un conjunto de fondos que tenían fondos acá, se rajaron ayer porque desde hoy tiene que pagar un impuesto a la renta financiera, etcétera, etcétera. Si eso es cierto, entonces lo que vos tuviste, esos 2.000 millones que compraron los últimos días, fue en lo que dice once and for all, ¿no? Listo, pum. Fuera de eso, vamos con el tema del dólar. Este gobierno dice, el tipo de cambio es libre. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener el Estado como oferente del mercado cambiario cuando la provincia X se endeuda en dólares para pagar cosas en pesos. O como demandante cuando de repente el hospital Garrahan tiene que comprar un tomógrafo importado. Pero lo que no tenés es la actividad del Estado como interventor directo en compra-venta de dólares. ¿Estamos de acuerdo? Y eso fue la regla. Excepto una semana antes de o las PASO o la elección de 2017, donde alguna gente se enloqueció e inteligentemente el Banco Central dijo, terminamos con esta pavada, te vendo a 18, durante una semana vendió, ganó Macri y los otros dijeron, bueno, está bien, te vuelvo a vender. Y el Banco Central inteligentemente dijo, sí, te compro, pero no a 18. Te la hago sentir. O vas al casino, pone rojo, sale negro, no digas, ay bueno, que jodete. Pum. Y hasta ahí. ¿Qué pasó desde el comienzo de marzo? Desde el comienzo de marzo cambiaron. No estamos con convertibilidad, no estamos aplicando ninguna promesa formal, pero en Argentina todos los precios suben menos el dólar. Muy bien. ¿Por qué? Volvemos otra vez al tema de la tasa de inflación. No tenés un enfoque ni... Krieger Bacén hablaba de un enfoque como es global y simultáneo. Esto no es global, no es simultáneo, nada, ves una para un lado, otro para el otro. Entonces, en el corto plazo, primero deja subir el dólar, después dice, ahora lo piso. La historia dice una cosa elemental. Cuando vos pisas el dólar en el corto plazo, la tasa de inflación baja, particularmente mayorista, que está mucho más conectada con el resto del mundo que la peluquería, digamos, o cosas así. Ahora, no hay que ir a la facultad para darte cuenta que si los precios siguen subiendo, el dólar le pone algún día, hasta mi tía Carlota viene a comprar. Es sabido. ¿Cuándo? No tenemos cómo saberlo. Entonces te vuelvo a decir con el tema del dólar. Fuera el episodio de ayer, que en los próximos días vamos a ver si es cierto o no, aparentemente digamos va a ser así, esto es de corto plazo. Porque lo contrario volvés otra vez a decir, ahora tengo una política inflacionaria, antiinflacionaria, basada en que estoy pisando un precio. Que al comienzo del año iban a ser los salarios, ¿te acordás? 15%, ahora tiene todo patas. Sabemos demasiado los argentinos. Los argentinos, a mí me gusta decir en los congresos internacionales, digo, no somos particularmente inteligentes, pero tenemos adentro una historia que nos da una sensibilidad muy peculiar, que seguramente los rusos la tienen, los griegos probablemente la tienen, pero capaz que los americanos no la tienen, los canadienses, no porque son boludos, porque no les pasó estas cosas que para nosotros son de todos los días. Ahora, quería preguntarles, dada la dependencia que Argentina tiene en general con Brasil, y dada la incertidumbre que se ve en Brasil, bueno, dentro de la incertidumbre, ¿cómo ustedes ven Brasil? Dale. Bueno, políticamente obviamente es algo muy difícil hoy de analizar, porque el candidato, como ustedes saben, más popular está preso y no va a poder competir, y ya avisó que no va a ser él, que tiene que buscar un sucesor. El siguiente candidato en las preferencias es Jair Bolsonaro, que es un ex militar que reconoció hace poco que no sabe nada de economía, que no le preguntan de eso, así que eso, nada, que tiene 17% de las preferencias. Y después hay una fragmentación espectacular. Cuando yo hablo con mis colegas brasileños, yo voy relativamente a menudo a Brasil, me dicen, no te das problema porque de acá a octubre algo va a pasar. Y ese algo es que aparecen algunos candidatos con potencial de crecimiento en el centro del espectro político, a pesar de que, por supuesto, la mayoría de los políticos brasileños están sospechados, incluyendo uno de los que he visto con alguna pretensión, que es Aguimín, el gobernador del estado de San Pablo. Pero, por ejemplo, figura ahí con algunas credenciales interesantes un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se llama Barbosa, que aparte sería el primer presidente negro de Brasil, que es un país que tiene una minoría enorme de negros y muchísimos mulatos, ¿no? Con lo cual sería una gran transformación. Fue el juez que impulsó la investigación del Lavallato. Se acaba de afiliar al partido de Cardoso, del PSDB. Bueno,
ahí hay bastante expectativa porque tal vez el hecho de que sea negro logra un apoyo de sectores que hasta ahora votaban masivamente al PT, que es en el noroeste y el noroeste de Brasil, que son sectores donde la pobreza extrema es muy significativo y allí la mano, digamos, del welfare state del Estado brasileño fue más efectiva. Ahí es la gran clientela del PT, ¿no? Si las credenciales o las características étnicas del candidato logra romper la falta de penetración que han tenido hasta ahora los partidos tradicionales, sería una gran transformación de las preferencias políticas de los brasileños, ¿no? Ahora, más allá de eso, bueno, la gran pregunta es el 30 y tantos % que tiene Lula. ¿Se va a canalizar en un candidato o va a haber fragmentación de la izquierda? Bueno, Lula pretende que haya un candidato que de alguna manera contenga ese voto, que es muy importante, llega a la segunda vuelta. Pero no hay mecanismo de resolución. No hay como una cultura interna. Lula de candidato natural, Lula designó a Dilma, que era jefa de gabinete. Entonces, no es que es un espacio acostumbrado a elegir por algún procedimiento democrático o algún otro el candidato. Así que eso es un test fundamental. Aparecen candidatos interesantes. Uno es Ciro Gómez, que fue el gobernador de Ceará, ¿se acuerdan? Hace 20 años. Es un tipo que después fue ministro. Al comienzo generó tanta expectativa que una colega mía del MIT, Judith Tender, escribió un libro que se llama Good Government in the Tropics. Y el tipo, la verdad, que hacía un gobierno impecable. Era como una especie de Rodríguez Sá, pero democrático y transparente, ¿no? Pero construyó un montón de cosas, ¿no? Increíble. Está en la ciudad de Fortaleza, ¿no? Después estuvo fuera de gabinete, se diluyó un poco, pero es una figura muy interesante. Después está Marina Silva, ¿se acuerdan? Que es una líder de izquierda, pero más moderada, muy ecologista, apoyado por un segmento de establishment, de hecho, brasileño, interesante. Una de las familias dueñas del Itaú la apoya. Una tipa que curiosamente es una excepción, no está en ningún escándalo de corrupción. Ciro Gómez tampoco, ¿no? Hay otros candidatos más extremos que tampoco son corruptos, pero son muy de nicho. Algunos lo acompañaron a Lula hasta el final. Y finalmente, bueno, hay también, digamos, apuestas a que aparezca algún candidato extrasistémico, alguna figura de televisión, por ejemplo, algún periodista. Había, digamos, hay como algo parecido a lo que yo les contaba antes con el asunto del PJK, ¿no? La sorpresa al final del camino. ¿Cuándo vamos a saber un poquito más? Bueno, el calendario electoral va a obligar a tomar determinaciones, ¿no? Como pasa siempre, así que hacia mitad de año vamos a tener un poquito más de certidumbre. Dicho esto, Brasil, con un presidente que es el que tiene menor apoyo desde que hay registros en Brasil, y yo creo que hay pocos antecedentes en el mundo de alguien que tenga 5 o 6% de popularidad, ha hecho una cantidad de reformas impresionantes, incluyendo la reforma laboral. Ahora, se trabó en la reforma previsional, como pasa en todos lados, hasta en Nicaragua. Una revuelta en un gobierno autoritario por la reforma previsional, ¿no? En Brasil eso no se pudo tratar, y desde el punto de vista fiscal, de sustentabilidad, me dicen los brasileños que esto es el deal breaker, ¿no? Pero la verdad que lo del Temer ha sido muy notable, porque como todos los miembros del Congreso están sospechados, bueno, fueron de alguna manera comportándose como buenos alumnos para que el establishment estuviese, bueno, por lo menos contribuyendo a que la cosa se recuperara. Fue una coyuntura muy peculiar donde la debilidad del gobierno y el desprestigio de la clase política, curiosamente, explica el éxito del programa de estabilización económica y de algunas medidas estructurales como la reforma laboral, que son muy importantes. La paradoja de las reformas en Brasil. Allá. Mirá. Dejaron correr el tipo de cambio un poquito, eso es malo para nosotros, es cierto. Perdón, buenas. Con respecto a este tema de las tarifas, ¿no? Todo este esfuerzo, este costo político y demás, ¿qué significa realmente en lo que sería la reducción del déficit fiscal? Es decir, eliminar los subsidios, ¿implica menor endeudamiento futuro? ¿Qué beneficio implica? Sí, ¿cuánto? Depende de cuánto se termine de implementar. Ahora, tenés que saber
que toda la eliminación de subsidio va a diversificar, no te mejora la calidad del servicio. Eso es otra cosa. ¿Entendés? La otra vez en un ómnibus un tipo me dijo, estoy pagando 3 veces la tarifa de luz, quiero que no se me corte. Inteligente el tipo. Porque vos le decís al tipo, no, con eso bajamos el déficit, no importa 3 carajos. Pero lo que no le importa, lo que sí le importa es que el tipo tiene una heladería y no quiere tirar el helado porque se le corta. Entonces va a ver cuánto es. Y en definitiva, en la Argentina, yo quiero ver los resultados, porque nos dejamos llevarlo. A ver, os hablaba de la reforma laboral. La reforma laboral en la Argentina, ¿puede decir de qué estamos hablando? No sé bien. El decreto simplificador, ¿de qué estamos hablando? No sé. El decreto simplificador lo imprimí, 80 y no sé cuántas páginas, de las cuales las primeras 37 son considerando. Y después el decreto simplificador es así. Modificas el artículo 42 de la ley no sé cuánto por el siguiente. Hanging, un gang, hay chino básico. Vos prendés la televisión, nos estamos matando el debate al pedo, si nadie sabe de qué estamos hablando. Ahora, si vos producís aceituna, vos no le decís, opa, porque de eso vos sabés. Entonces la respuesta es, la política económica cada vez es más específica. Yo quiero ver exactamente de qué estamos hablando. Con la reforma impositiva, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? ¿Qué más? ¿Había dado por...? Dale. Sí, una pregunta que creo que no, volviendo al tema del déficit fiscal, probablemente la pregunta no tenga respuesta. Hacé la pregunta. No, voy a decir, está bien. La madre de todos los problemas, inflación y todo en Argentina es el déficit fiscal, ¿no? Eso de bien inflación. ¿Cómo estás preguntando? Sí, pero eso es reflexión. Después la pregunta, ¿ustedes ven, hay una salida para eso o vamos a tener que tener una crisis superior a la del 2001 o una guerra civil para que la Argentina, o los argentinos mejor dicho, comprendamos que no se puede vivir con el nivel de déficit fiscal que tenemos? Muy bien. No seamos trágicos con guerra civil o cosas de esas. Ya la del 2001 fue bastante fuerte, cosa parecida. Pero sí es cierto que da la impresión que en la Argentina, cuando vos hablas de estas cosas, parecería que fuera eso que se llama una preocupación intelectual. Es decir, se le ocurrió a 3 tarados que andan por ahí, digamos, o cosas por el, digamos así, por el estilo. ¿Entendés? La conexión gasto público, ingresos, déficit, endeudamiento es de almacenero, no es de teoría económica, es de contabilidad. ¿Qué crees que haga? Entonces, ¿viste? Viene un tipo y dice, no cobremos nada de la tarifa. Me parece bárbaro. No, regalemos todo, dale que va. Ahora, pasado mañana tenés que afrontar los gastos, te vas a endeudar. Sí, no, porque el resto, el mundo está con nosotros, el mundo está con nosotros. Acá no hay nada personal, pero los muchachos del sistema financiero, en el camino de día te felicitan, un día bajan la cortina sin avisarte y pretenden que los próximos vencimientos, que vos los pensabas pagar con emisión de nuevos títulos, los tenés que sacar del bolsillo. Es decir, pretenden que vos le digas al director del hospital, ahora operás sin anestesia y al otro, una pavada. ¿Entendés? Es un problema ni siquiera es un problema de política, es un problema de sentido común. ¿Entendés? Entonces uno, ¿qué es lo que dice? Muchachos, en el camino de ida. A mí me gusta decir, ojalá esté equivocado, no estoy. Ojalá esté exagerando y saquemos, me parece bárbaro. Ahora, si no, está jugando con fuego. Este es el punto. Último que tengo que ir. Quedan en buenas manos acá los dolores. No sé si no... Ahí te va a mandar el micrófono. Bueno, dale. Teóricamente somos uno de los países que más hemos aprendido, porque con el ejemplo que dio el profesor, hemos pasado por un montón de situaciones. Teóricamente no sé lo que quiere decir. Teóricamente, bueno, concretamente la Argentina ha pasado por un montón de situaciones que, por ejemplo, Estados Unidos no las ha pasado. ¿Y qué aprendimos? Bueno, entonces mi pregunta es, ¿cuál es la raíz del problema argentino? Que después de 70 años seguimos cíclicamente cometiendo los mismos errores. Debate eterno, y yo de los debates eternos me retiro, ¿qué crees que haga? Entonces viene uno y dice Perón, el otro somos católicos, le ganamos a los ingleses las invasiones, no me meto. Pero sí registro, que esta es la clave, desde el punto de vista decisorio, sí registro que vos decís, mirá, bueno, Juan Carlito, pues bueno. Entonces,
estás armándote una serie de pasos, no dice, mira, la probabilidad de que repitas es alta. Ese es el tema. Sobre todo cuando el gobierno te dice, no te das problema, esta vez va a ser diferente. Bueno. Ahí me preocupo. Pero ¿por qué no, digamos, por qué nunca surgió un líder que pueda convencernos de todo lo que nos pasó e ir para, o sea, ¿cuál es la raíz del problema argentino? Mira, yo te lo digo, déjame personalizarlo ya. Sí. ¿Sabes por qué? Porque aparece el líder y vos vas a decir, pero hijo de puta, no tiene corazón este tipo. En vez de decir, tenía razón. Vos entrar en un restaurante hoy, preguntarle a la gente, ¿y qué hay que hacer con las jubilaciones? Triplicarlas. ¿Y qué hay que hacer con las tarifas? No cobrarlas. Pero gente aparentemente inteligente que dice eso. Entonces, vos, el líder tiene mandrake. ¿Qué estamos demandando? Estamos demandando magia. La magia no existe. Entonces, como tomamos una decisión a nivel público, no a nivel privado, somos una racionalidad perfecta. A nivel público vos tomás una decisión loca y bueno, pagar las consecuencias. Una última pregunta. Te dijo, ¿Puede ser una última pregunta? Sí, una pregunta más. No. Sí, era más que nada económica. Quería saber cuánto... No más económica porque Más o menos, bueno. Era respecto de Vaca Muerta, cuánto había de realidad o de fantasía el éxito que creemos que puede tener. Bueno, la verdad que tengo ahí algún conocimiento porque tengo, en los últimos años me tuve que poner a estudiar eso por la demanda de muchos clientes que buscaban respuestas, no desde el punto de vista técnico, porque eso yo no puedo hacer nada, pero sí desde el punto de vista regulatorio y del clima de negocios, ¿no? Recordemos que el gobierno estableció ahí un régimen especial que implica mayor estabilidad en las reglas y sobre todo menores costos fundamentalmente laborales, ¿no? Un acuerdo que incluyó al gobierno nacional, al gobierno provincial, al sector privado y al sindicato de Neuquén. En parte por eso, pero sobre todo por el incremento del precio internacional del petróleo. La verdad que hay ya bastante inversión, tanto de empresas globales como sobre todo empresas locales, incluyendo YPF, Tecpetrol, etc. Pero bueno, es un recurso que en la Argentina indudablemente puede tener mucho impacto, sobre todo porque si sigue el ritmo de producción actual, por ahí 2 o 3 años Argentina va a dejar de importar y es probable que empiece a exportar gas de vuelta, ¿no? Probablemente a Chile o incluso a Brasil. Y también eso puede alimentar el desarrollo del polo petroquímico de Bahía Blanca. De hecho hay una empresa muy grande que es Dow, que está casi duplicando la planta que tiene en Bahía Blanca. Viene muy a menudo el CEO de Dow, es uno de los 2 grandes proyectos globales que tiene Dow en el mundo, ¿no? Con lo cual, la verdad que uno ve eso y hay indudablemente motivos para ser optimista, pero como suele ocurrir en Argentina, se generó en un momento una suerte de fascinación con Vaca Muerta y se convirtió en lo que cuando yo era chico eran las cosechas, ¿no? Cuando yo era chico se decía, no, con una cosecha nos salvamos, nunca fue así, pero había como una fantasía de que habíamos encontrado el maná, ¿no? Y con Vaca Muerta era lo mismo, te decían, no, hay no sé cuántos PBIs ahí enterrados, gas para 400 años y cosas por el estilo, y eso como que te relaja en el compromiso de mejorar la competitividad, de mejorar la cuestión fiscal, de desarrollar el capital humano, que son las cosas que te hacen la diferencia a largo plazo, ¿no? Pero mi miedo es que la gente crea que con Vaca Muerta, comillas, zafamos. No zafamos. Es importante, puede ser que tenga impacto, que se desarrolle. Hay problemas ambientales serios, hay problemas de abastecimiento, sobre todo de la arena, esta necesaria para hacer las perforaciones en el fracking y demás. Hay problemas también con grupos de origen mapuche o pseudo mapuche, lo que fuera, que también reclaman sobre la propiedad de la tierra. O sea, tampoco es un terreno despejado de obstáculos, todo lo contrario.
Pero indudablemente hay mucha inversión a hacer. Justamente me junté con una empresa europea que está haciendo un partnership con YPF y es sorprendente que bien que hablan de la geología. Después está todo el resto. Pero esto es como lo que pasa con muchos campos. Tranqueras adentro es fantástico. Ahora tenés que sacar la producción, tenés que pagar impuestos, tenés el sindicato, tenés un montón de cosas tranqueras afuera. El problema argentino no es tranqueras adentro, o la geología, es el entorno de negocios en el cual las empresas tienen que operar. Ahora sí, muchísimas gracias, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias.